Hola, ¿cómo están todas y todos? Yo soy Marina Matar, yo soy de Brasil. Voy a presentar un artículo que escribí, que es parte de mi pesquisa de doctorado y bueno, de los estudios con la poesía concreta y el arte de vanguardia en Brasil. Y bueno, yo voy a leer, que se queda más fácil, ¿no? Bueno, el artículo, la presentación se llama Desplazar el libro, un análisis del papel de Julio Plaza en el concepto de independencia editorial. En su artículo Libro como forma de arte 1 y 2, escrito para a revista Arte em São Paulo em 1982, Julio Plaza analiza las formas del libro, mostrando cómo se dan las operaciones de los libros en tablas y esquemas para conceptualizar los objetos desde una perspectiva de vanguardia. Inspirado por Carrión, poeta y teórico mexicano frente a la editorial y librería Other Books in Soul, Plaza utiliza ejemplos de libros brasileños como Organismo de Destinatari y Poemóviles que produjo con Augusto de Campos. Actuando como un articulador de la nueva forma de hacer libros, que se denominará No Sistema, Plaza se ha convertido en una figura importante para entender por qué era necesario un nuevo arte de producir y pensar independencia en el mercado editorial de Brasil. La poesía y el arte concreto son los dos campos de actuación que más atrayeron a Plaza y sobre los cuales está hecho su trabajo. También su trabajo será reconocido en el movimiento constructivo. Pero en Brasil será con Augusto de Campos, que producirá libros, esculturas y hologramas. También será con poetas visuales, que asumirá el papel de editor de libros y revistas, como cuando edita libros de Villar y Herman en la ficcional Edições Strip, el libro de Ronaldo Azeredo para el también ficticio Edições Invenção, colaborando en varios números de la revista Código, la revista Artéria, una serie de la revista Viva Poesía, los 3 números de la revista On-Off y al editar los 3 números de la revista Corpo Estranho, incluyendo el tercer número, Corpo Estranho, de 1982, que salió en formato de libro por editora alternativa, solo por mencionar algunas de sus producciones. La mayoría de las revistas mencionadas anteriormente son producciones que nunca tuvieron una estructura comercial, no solo con respecto al tema financiero, sino también a la organización, publicación y división de trabajo. La elección de este formato editorial no fue casual. La poesía de vanguardia vio en las revistas una forma de reunir a personas y grupos en torno a un nuevo arte y poética, utilizando un medio que podría reproducirse y distribuirse más fácilmente en la revista, y que sin embargo podría estar relacionado con ese momento específico, diferente de la característica eterna que lleva el libro. Otro punto de interés en el uso de la revista es que al ser autogestionado o autoeditado, había una mayor libertad para seleccionar lo que se mostraría en ella. En el caso de la poesía visual y el arte de vanguardia, en que él se incluyó Plaza, también hubo interés en crear espacios para la difusión de obras, como ya lo hacían algunos editores independientes en América Latina, Estados Unidos y Europa. Según Freire, la circulación de información artística representaba entonces confiar en la fuerza subversiva del arte y al mismo tiempo romper con el mercantilismo al tratar de compartir creaciones con la mayor cantidad de gente posible. Un ejemplo que esta idea también se había extendido en América Latina es el relato de Omar Khoury, teórico y artista, quien estuvo a cargo de la revista Arteria. En sus palabras,
Arteria 2 se lanzó a principios de 1977, aunque data de 76, cuando estaba prácticamente lista. Los poemas estaban impresos en tarjetas sueltas en el cuaderno, reunidos en un sobre y protegidos con una bolsa de plástico. En la bolsa había una etiqueta de poema, Arte conceptual de Julio Plaza, que transformó el precio habitual en una crítica del dilema entre verbo y verba. Julio Plaza estableció un juego de similitudes y significados entre verba y verbo, o se hace el verbo o se obtiene la verba. El aspecto conceptual en su arte ganó cada vez más importancia. El arte que hizo concesiones al dinero, ese él no podía soportarlo. Entonces dice, arte igual dinero, o tienes el dinero o tienes el arte. La llamada publicación antisistema o independiente colocó el verbo por delante de la verba, por principio y a veces por conveniencia. Plaza explica que la estrategia samizdat, palabra rusa para publicaciones pobres y contra el gobierno soviético, implicó el surgimiento de ediciones no relacionadas con el sistema, que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial. Dichos productos de publicación serían no publicables en términos de sistema, ya sea debido a la alta tasa de invención, ya sea por la falta de mercado o la falta de fantasía o el dinero de sus editores. El enfoque de operación de la cosa al mercado editorial que Plaza elabora en algunos de sus artículos y escritos, pero principalmente en el artículo Samizdat, como comunicación alternativa, es muy valoroso para tratar de entender la idea de la publicación independiente en los años 60 y 70. Plaza utiliza los términos alternativa o no sistema para marcar una cierta posición marginada en la producción editorial de la época, trayendo un análisis de lo que también sería la edición del sistema, ¿no? En Brasil, en 1980, ese sistema de producción sería tan marginal para el mercado como el llamado independiente, dice Plaza. Aún así, según el autor, con la excepción de Jorge Amado, una edición normal sobre cualquier tema no superaría la marca de 3.000 copias, de las cuales 1.000 salen en el primer año, 500 en el segundo y el resto se vende como recorte o se queda varado. Por lo tanto, se ve como las publicaciones de alta edición independientes tenían en su proceso histórico características y contextos que atravesan no solo cuestiones financieras, sino también conceptuales, ideológicas, sociales y estéticas. Para Muniz, las ideas detrás del término independiente muestran significados de oposición a modelos establecidos, dominantes o hegemónicos o a la forma de control y marco institucional para la producción del arte y cultura. El autor profundiza, desde un punto de vista sociológico, los valores de uso del término y su aspecto polisémico, teniendo en cuenta los efectos de la teoría y la práctica en sus contextos, en sus trabajos y en sus productos. Muniz habla sobre la dificultad de contornear este término que cuanto más intentas capturar, más se escapa. Otro punto pertinente es la autonomía. Carrión hace mención directa de este papel del productor de libros como algo a se considerar en el estudio y categorización del libro de artista, ya que para él, en el nuevo arte, el escritor hace libros y asume responsabilidad de todo el proceso de producción. Carrión escribe sobre el nuevo arte de hacer libros en 1973. En 1980, Plaza escribe sobre samizdat. En 1982, escribirá específicamente sobre el libro de artista, usando términos muy similares a los de Carrión, suponiendo que debido a su influencia insospechada.
Lo que instiga es que Plaza puede haber estado interesado en el tema y haber teorizado al respecto, porque este nuevo arte de hacer libros ya era una práctica en el círculo que participó, el de artistas y poetas en torno a la poesía concreta, visual y de vanguardia. Una muestra de esto cuéntanos Augusto de Campos. En sus palabras, del intenso contacto con los pintores concretos de São Paulo, especialmente con Fiamminck, surgieron los poemas carteles de 1956 y las ediciones de Neugandres, Invención y otros libros y poemas de nuevos moldes gráficos visuales. La interacción poeta-artista se hizo cada vez más urgente para nosotros, aunque trabajábamos cada vez más solos, guiando y diagramando a nosotros mismos poemas y libros. Según Plaza, estas publicaciones que aparecieron a mediados de la década de 1950 y ganaron espacio en las décadas de 1960 y 70 fueron el resultado de una práctica poética artística independiente. Produjo de un auge cultural en grupos de vanguardia en la que había poetas, músicos y artistas vinculados ideológicamente a programas e ideales estéticos como el grupo Fluxus y el grupo brasileño Neugandres. Del grupo Neugandres, Plaza estará muy cerca. Y sobre Fluxus hará referencias no solo a las iniciativas en torno a los editoriales, Other Books in Soul y Something Else Press, sino también a la teoría intermedia de J.K. Higgins, uno de los fundadores del grupo Fluxus. Para el autor, las publicaciones de estos colectivos surgen a través de la democratización de los medios y la socialización de las formas de reproducción y producción gráfica y de los medios como S8, VT, TV y casetes. Ellos aparecen internacionalmente, generando intermedia y multimedia y creando múltiples editoriales de artistas. El cambio en el parque industrial gráfico también es algo que cambió la forma de producción de los libros. Con el aumento cuantitativo y cualitativo de las formas de impresión, como las grandes prensas offset y la maquinaria de impresión, las tipografías migraron de los centros urbanos al interior. Las copiadoras, los facsimiladores y el Xerox también democratizaron la producción gráfica y crearon condiciones instrumentales para la descentralización cultural del poder. El desplazamiento de la actividad del editor hacia el autor como resultado de una expansión de acceso a la impresión proporcionará una mayor libertad en la forma y en el contenido del libro. Según Chapotnik, las teorías son mediadoras que permiten la transición de la realidad conceptual del discurso a la materialidad. Y esto se reflejará en el papel de las formas materiales en la construcción de significado en la operación de lectura. Esto es pertinente ya que la poesía visual representada por el grupo de poesía concreta y otros movimientos de vanguardia vinculados a ella han experimentado dificultades en sus procesos políticos de edición. En general, los libros se autofinanciaron y fueron distribuidos solo a sus pares o en un círculo restringido. Este problema fue abordado por Plaza. En sus palabras, esta práctica editorial independiente en general hizo más inversiones en términos de proceso de creación y producción que el proceso de distribución y comercialización, estrangulada por la falta de sincronía en el sistema, inaugurando, sin embargo, múltiples formas de circulación, privilegiando el intercambio y la comunicación estético-informacional entre autores y lectores. Aquí, el autor se refiere a independiente los grupos específicos que cita Neugandres y Fluxus, pero también a poetas y artistas con una posición de vanguardia, tanto en el sentido político como estético. Sin embargo, es interesante notar hoy en día que tanto estas producciones como otras que utilizaron el término independiente, ya sea a través de la autonomía, la autoedición o el bajo capital financiero, encontraron en las ferias de publicación un espacio
para distribuição e comercialização de produtos, assim como um espaço para cambio estético informacional. La trayectoria artística y poética de Plaza pasa por libros y productos de artes gráficas, especialmente libros de artistas y ediciones independientes. Como agente cultural también organizó exposiciones centradas en el arte postal. En 1972, en Puerto Rico, organizó Creación, una de las primeras exposiciones de arte postal conocidas. Y en 1981, en colaboración con Walter Zanini, produjeron el Centro de Arte Postal de la Bienal de São Paulo. El arte postal o el arte correo fue una práctica artística que se movió entre los criterios de género, apoyo y colección, o según Carrión, es una forma de uso puramente artístico de monomedios, como libros, postales y cartas. De acuerdo con el autor, el arte correo cambia el enfoque de que lo tradicionalmente se llamará arte a un concepto más amplio de cultura. Este giro es lo que hace el arte contemporáneo, que el arte contemporáneo sea verdaderamente contemporáneo. La diferencia de los mundos personales, el arte de mensajería, el arte correo, enfatiza las estrategias culturales. Así, entre mundos personales como autopublicación y expresión poética en torno a prácticas vanguardistas y estrategias culturales en la difusión de la crítica, la teoría, la literatura y las artes visuales en sí, y en la organización de exposiciones, publicaciones y colecciones, es que el desempeño de Plaza está basado. Sus diagnósticos sobre el estado del mercado editorial y la forma de las publicaciones son muy relevantes para comprender el factor independiente de este periodo. Los productos editoriales no están desconectados de las luchas de poder dentro de sus campos específicos. Por el contrario, llevan esencialmente historias de toda su cadena de producción, pasando por cuestiones menos tangibles, como los aspectos ideológicos, políticos y sociales, y más concretos, como las estrategias de distribución y comercialización. Al mismo tiempo que se discuten las formas del libro, también se discuten sus formas de producción y recepción. Los libros, escapando a primera mirada, no son todos iguales. Por esta razón, se comunican mucho más allá del texto, que imaginan que es distinto de un libro al otro. No es casualidad que muchos teóricos hayan examinado la historia del libro como soporte de textos y como objeto del arte y literatura para investigar sus características materiales y sus posibilidades estéticas. Según Plaza, el mercado editorial brasileño solo podría ser saludable para artistas independientes, porque la cultura de papel no existía, por cuenta de la concentración de propietarios de celulosa y la mayor demanda de oferta, que oferta de papel. También debido a la censura blanca y la patrulla ideológica a la práctica del editor de arte, lo que dificultó a la edición sistema. El campo del libro independiente, fundado en Brasil, está basado en las preguntas de Plaza, tanto sobre las formas de hacer libros y productos editoriales como de dialogar con un público a través de estos productos. Se muestra que el libro del artista es saludable, según lo define Plaza, un vehículo para desafiar el arte y sus medios de producción, distribución y recepción. Finalmente, se considera que el libro no pierde su interés y continúa siendo cuestionado por artistas, teóricos y críticos, en medio de una teoría consolidada tanto en la investigación sobre el mercado y los productos editoriales como en los esquemas conceptuales del libro de artista. Plaza anticipó algunas acciones específicas en el pasado que ya se han vuelto sistémicas. A partir de sus reflexiones y teorías, nos dejó algunas pistas para armar el rompecabezas que operamos ahora. Muchas gracias. Chao.